Fantástico, ya estamos grabando. Entonces, vamos a compartir. Perfecto, Pablo. Vamos a compartir entonces la presentación de nuestra última clase. Y hoy nos vamos a concentrar en lo que es el impuesto territorial y las rentas municipales, que son también ámbitos que nos afectan como personas y como emprendedores. ¿Ya? O sea, si queremos desarrollar una actividad profesional o una actividad productiva, o de comercialización o de prestación de servicios, quedamos afectos a las rentas municipales. Y si tenemos propiedades, sean estas bienes raíces agrícolas o los no agrícolas, también como propietarios nos corresponde contribuir con el impuesto territorial, o también llamado las contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el alcance de nuestra clase de hoy, entender más o menos cuál es la lógica de estos impuestos y cómo se determinan los montos que hay que pagar. Vamos a poner en presentación, ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el impuesto territorial, ¿sí? Y lo primero es establecer que este impuesto es de tipo patrimonial, o sea, la base sobre la cual se aplica es parte del patrimonio, ya sea de las personas o de las empresas, y por lo tanto se está grabando la propiedad, el valor de la propiedad en la base para calcular la contribución y en este caso el impuesto que se va a pagar. ¿Ya? La base de aplicación es una base indirecta, no es directamente el valor del patrimonio, porque el Servicio de Impuestos Internos no tiene cómo constituirse en un corredor de propiedades tan grande que pudiese tener valorizadas a valor comercial todas las propiedades del país. Entonces lo que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos es una aproximación a la base conceptual del impuesto, que sería el valor de las propiedades. Y para eso crea un concepto que es propio y que se denomina el famoso avalúo fiscal de la propiedad. ¿Sí? Entonces, el avalúo fiscal hace las veces de base de aplicación del impuesto y es la mejor aproximación que puede hacer el Servicio de Impuestos Internos al valor, entonces, del patrimonio del bien inmueble. ¿Cómo lo hace? Como este modelo de avalúo fiscal es un modelo, primero, que diferencia si la propiedad está en zona rural, es una propiedad de uso más bien agrícola, o si la propiedad está más bien en un radio urbano, ¿sí? Y segundo, si la propiedad tiene uso habitacional o si la propiedad es de uso industrial o comercial. ¿Ya? Entonces, este modelo de avalúo va a considerar muchos elementos. Por ejemplo, si hablamos de tierras agrícolas, va obviamente a considerar dentro de su modelo de avalúo la calidad de la tierra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, todas las tierras en Chile están calificadas en términos de la productividad que puede generar su uso agrícola o pecuario. ¿Ya? Y en eso el SAC es el que hace la calificación en términos de la calidad de las tierras. Entonces, ese es un atributo que, por ejemplo, va a estar considerado por el Servicio de Impuesto Interno al momento de fijar el avalúo. Lo segundo son las condiciones de accesibilidad, ¿sí? La facilidad para llegar con los insumos y para, obviamente, sacar la producción. ¿Sí? Entonces, mientras mejor conectividad tenga el terreno, ese atributo va a hacer que el valor del avalúo fiscal sea mayor. ¿Sí? Si también es una tierra que tiene acceso a los sistemas de riego, ¿sí? De riego vía canales, etc., o tiene inversiones que le proveen acceso a agua subterránea,
también va a ser un atributo que se va a considerar dentro de la valoración de, el avalúo fiscal que se le imponga a esa propiedad. Y lo mismo va a pasar en términos de lo que ocurra con las propiedades urbanas, ¿sí? En las propiedades urbanas se va a considerar tanto las condiciones, atributos que afectan al terreno, ¿sí? Como los metros cuadrados, el barrio en el que está, cuán cerca o cuán lejos está de sistemas de transporte público, etcétera. Un conjunto, cuántos servicios tiene disponibles cerca, si hay supermercados, clínicas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de atributos van a estar asociados a la valoración del terreno sobre la base de establecer un avalúo fiscal para el terreno donde está la edificación. Y el resto son atributos de la edificación, ¿sí? El tipo material, los metros cuadrados, si está climatizado o no, si tiene cuestiones de esparcimiento, tipo quinchos, piscinas, qué sé yo. Todos esos atributos van considerándose para fijar el avalúo. Entonces vamos a ver que los avalúos, en términos relativos, los terrenos de mejor calidad van a tener avalúos fiscales que son más altos que los terrenos agrícolas que son de inferior calidad. Y lo mismo va a pasar con las situaciones urbanas, ¿sí? Los avalúos van a estar correlacionados con los valores comerciales. O sea, los mayores avalúos van a corresponder también a los mayores valores comerciales. Pero van a haber brechas, ¿sí? Van a haber brechas desde el punto de vista de lo que es el avalúo versus el valor comercial, ¿ya? Este impuesto, en lo que tiene que ver con las propiedades urbanas, tiene una estructura de tasa progresiva. Sin embargo, en el caso de los terrenos de uso agrícola, o los terrenos que están en la base rural, es de tasa plana, es una tasa única que se aplica a el avalúo del terreno, ¿sí? Entonces, el avalúo del terreno va a depender de los atributos que le mencioné antes y obviamente de la cantidad de hectáreas que estén involucradas, ¿sí? Entonces, el avalúo va a ser proporcional al tamaño dentro de zonas que comparten una cierta cantidad de atributos que son uniformes para todos los terrenos que estén ubicados en esas localidades. Lo mismo en términos de, y en el caso de los terrenos agrícolas, solamente se califican las cualidades asociadas al terreno, ¿sí? Las edificaciones que estén sobre el terreno no entran dentro de los atributos del avalúo fiscal, para el caso de las propiedades que son más bien de uso agrícola. No así en las propiedades urbanas, donde la edificación sí va a establecer una diferencia importante al momento de grabar y establecer las contribuciones. Entonces, en el caso urbano podemos tener en un mismo barrio una propiedad que está en un terreno, no sé, de 350 metros cuadrados y que tiene en su interior una vivienda de 140 metros cuadrados. Y en el mismo barrio podemos tener el mismo terreno de 350 metros cuadrados y con una propiedad que sea de 200 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, por el hecho de tener menos metraje edificado, la propiedad que tiene la vivienda más pequeña va a pagar un menor impuesto de contribución, ¿sí? El impuesto territorial resultante va a ser menor porque obviamente la edificación es más pequeña y por lo tanto el avalúo fiscal va a ser también más pequeño, ¿ya? En el caso entonces de las propiedades urbanas, el modelo no es de tasa plana, no es una tasa única que se aplique, sino que va a aplicarse una estructura de tasas que es progresiva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no solamente depende de la situación del avalúo, sino que van a haber distintos tramos de avalúo que van a tener distintas tasas que se van a aplicar, ¿sí? Entonces, ¿quién soporta, cómo se determina la carga tributaria? La que finalmente el impuesto que se va a determinar, en el caso de propiedades urbanas, va a ser una tasa progresiva,
por tramos de valor de la propiedad. Y en el caso de las propiedades agrícolas, va a ser el propietario del terreno el que va a tener que pagar un impuesto que es único en función de qué, de la cantidad de hectáreas y del tipo de suelo en el cual está ubicado el terreno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo opera el de las tasas en las contribuciones de las propiedades urbanas? ¿Ya? Al igual que el impuesto a la renta, en este caso hay un valor de avalúo que si el avalúo es inferior a los 33,2 millones de pesos, ¿sí?, la propiedad quedaría exenta del pago del impuesto territorial, ¿sí?, en el caso de las propiedades urbanas, ¿sí? En el caso de las propiedades que no son urbanas, no existe este tramo exento, ¿sí? Se determina el avalúo, independiente de cuál sea el monto del avalúo, se va a pagar la tasa única, que es del 1,088%. ¿Ya? En el caso de las propiedades urbanas, entonces, para todas las propiedades va a haber un monto del avalúo que va a estar exento. Es decir, 33,2 millones de pesos de avalúo no van a pagar, no van a quedar afectos a ninguna tasa, o la tasa va a ser cero, ¿sí? Después, lo que exceda de este valor de 33,2, ¿sí?, ahí lo vamos a corregir inmediatamente para que no haya confusiones después. Este de aquí es el valor de ¿ya? Entonces, si el valor de la propiedad excede los 33,2 millones, ¿sí?, por el valor que exceda de los 33,2 millones va a tener que pagar una tasa del 0,93,3%, ¿sí?, o sea, cercano al 1%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Si yo tengo una propiedad que vale, cuyo avalúo es de 100 millones de pesos, ¿sí?, le resto los 33,2 millones, ¿sí?, me va a quedar una diferencia de 66,8 millones, y esos 66,8 millones van a quedar afectos a esta tasa del 0,93,3%. ¿Ya? Entonces, así opera la tasa progresiva, igual que en el caso de la renta. ¿Ya? Y finalmente el último tramo es para si el valor excede de los 118,5 millones, ¿sí?, pongamos 200 millones, lo que exceda de los 118,5 millones va a quedar afecto a una tasa mayor que la del tramo anterior, y la tasa va a ser del 1,088%. ¿Ya? Finalmente, tenemos una sobretasa que se aplica para las viviendas de alto valor, ¿sí?, o de alto avalúo. Y para esas viviendas, ¿sí?, cuando se supere el umbral de los 250 millones de avalúo fiscal, la tasa del último tramo se va a afectar con una sobretasa, o sea, al 1,088% le vamos a sumar el 0,025%. Es decir, va a quedar en 1,113. ¿Ya? La tasa que se le va a aplicar a lo que exceda de los 250 millones de pesos en adelante, ¿sí? En el caso de propiedades que están abandonadas, ¿sí?, se aplica una sobretasa que duplica la tasa del 1,088. ¿Sí? Se aplica una sobretasa del 100% cuando son terrenos que estén abandonados. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual se determina cuál es el impuesto territorial que corresponde pagar. Y este impuesto territorial se determina sobre base anual, ¿sí? Después la modalidad de pago
podemos pagarlo en cuotas, ¿sí? Y ahí están las 4 cuotas que administra el Servicio de Impuestos Internos, que la primera cuota se puede pagar hasta el 30 de abril, la segunda cuota se paga hasta el 30 de junio, la tercera hasta el 30 de septiembre, y la cuarta cuota del año se pagaba hasta ayer, ¿sí? Que era el 30 de noviembre. Igual se pueden pagar con rezago, pero que afecta a un interés, ¿sí? Si yo pago retrasado, van a recargar la cuota que no pagué en plazo, la van a recargar con un interés, ¿sí? En el caso del impuesto territorial, no se aplican multas por no pago a tiempo, ¿sí? Sí se aplican intereses, ¿sí? Y después, dependiendo de cómo yo pague, esos intereses se pueden condonar parcialmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que está detrás del impuesto territorial. Este además es un impuesto que va íntegramente a beneficio municipal, ¿sí? El impuesto lo cobra la tesorería, ¿sí? Se puede pagar electrónicamente, tanto en la tesorería como en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y todo lo que se recaude va a beneficio de los municipios del país, ¿sí? Hay una parte del impuesto que queda en manos de las municipalidades, ¿sí? Aproximadamente un 40%, salvo unas municipalidades donde hay propiedades de más alto valor, que se quedan con el 35%, y el 65% restante o el 60% restante va, la tesorería lo envía al Fondo Común Municipal. Y desde el Fondo Común Municipal vuelven los recursos de acuerdo a un algoritmo de distribución entre los distintos municipios del país, y entonces se le devuelve a los municipios lo que entró al Fondo Común Municipal con un criterio de redistribución. A los municipios que tienen propiedades de más alto valor se les devuelve menos, y a los municipios que tienen propiedades de más bajo valor se les devuelve más, ¿ya? Entonces, para algunas municipalidades, el Fondo Común Municipal, que es más o menos el 60% o el 65% del pago que realizan las personas y las empresas por el impuesto territorial, llega al 100% de los municipios. Y en algunos municipios, entonces, lo que les distribuye el Fondo Común Municipal es la principal fuente de ingresos para financiar el funcionamiento de esas municipalidades, ¿ya? Entonces, el impuesto territorial es muy importante para financiar a los gobiernos municipales, ¿ya? Una buena parte de los presupuestos, sobre todo los gobiernos municipales que son más pequeños, que son más rurales, se ven fuertemente beneficiados por el algoritmo redistributivo del Fondo Común Municipal, ¿ya? Entonces, los recaudos de la tesorería, pero finalmente tesorería administra el modelo de recaudación para que a las municipalidades les quede directamente lo que les corresponde por las propiedades que están grabadas en sus territorios, y después la Tesorería General de la República es la que administra los pagos que se hacen con cargo al Fondo Común Municipal y con los criterios de distribución que se han definido hace tiempo por parte del Poder Legislativo, y en función de eso entonces se hace la distribución de todo lo que se acumula en el Fondo Común Municipal. Veamos ahora lo de las patentes municipales, ¿sí? Entonces, la patente municipal es un impuesto que grava, ¿cuál es el acto grabado? Es la realización de cualquier actividad productiva o de prestación de servicio, ¿ya? Entonces, por actividades productivas tenemos actividades industriales, tenemos actividades de comercio y, por supuesto, actividades de prestación de servicios. Y también tenemos lo que es la prestación directa de servicios profesionales, ¿sí? Médicos, abogados, ingenieros, etcétera,
van a quedar afectos a lo que se llama también una patente profesional, ¿sí? Que está dentro de las patentes de la familia, las patentes municipales, ¿ya? ¿Cuál es la base de aplicación? ¿Sobre qué base se aplica? ¿Sí? En el caso del ¿Puedo impuesto hacer una territorial, consulta, profesor? sí, por supuesto. Esa patente se paga siempre y cuando uno tenga un negocio establecido, o sea, Claro, un local comercial donde hayan productos y yo esté vendiendo, sí, así es. Si hay porque una hago la actividad consulta, comercial, ya, yo debiera pagar una patente. ya porque yo le hago la consulta porque, por ejemplo, en el caso de nosotros no tenemos local comercial, nosotros, por ejemplo, producimos cordero, lo despostamos, o sea, lo procesamos, lo sellamos al vacío y lo congelamos. Ya, Y lo mantenemos en una empresa que nos presta el servicio de frío ya, y desde ahí nosotros vendemos, trabajamos entregando productos, no sé, pues a tiendas gourmet, ya. ¿Y al cómo lo cliente al venden? directo. ¿Y cómo lo venden con factura, con boleta, Vendemos con factura, con factura? factura, boleta, pero no tenemos un local establecido, inclusive arrendamos espacios de tiendas, ¿Ya? tenemos donde pagamos, por ejemplo, pero que ya tienen patente ellos de patentes de tiendas de artesanía, gourmet, cosas así, pero son intermediarios. Ya, Entonces perfecto. nosotros tenemos las cámaras ahí que pagamos mensual por tener las cámaras y vender. Ya. Claro, ustedes están realizando una actividad productiva finalmente, aun cuando no tengan negocio, pero una actividad y tienen un lugar de referencia. Para haber tenido iniciación de actividades, hay alguien que puede ser la casa de alguien. Entonces hay una referencia ahí específica. Pero En no el- debiéramos entonces tener patente nosotros trabajando con ese modelo. eh, Probablemente sí debieran tenerla, debieran pagar la patente, probablemente la patente de valor mínimo, que es una UTM anual y se paga Ya, semestral. porque cuando yo hice los trámites, profe, en el servicio salud para pedir ¿Ya? la resolución, a nosotros nos dijeron que no con el modelo que nosotros íbamos a trabajar, que es ese que le comenté, no necesitábamos patente porque no teníamos un lugar fijo donde vamos a pagar arriendo y vender Ya. nuestros productos, sino Bueno, es que es todo por intermediario. ya, perfecto. Si les dieron la resolución sanitaria y le aprobaron todo eso y no les condicionaron a la patente, quiere decir que están en regla. En la medida que formalicen y tengan un lugar donde se haga algún tipo de logística distributiva, ahí sí les va a tocar pagar. Ah, claro, ya, ¿Ya? ya, esta era mi consulta. Gracias. Perfecto. Entonces, la base de aplicación de cómo se determina el monto de la patente es el concepto de capital propio actualizado. Cuando yo hago una iniciación de actividades, declaro un capital inicial con el cual voy a emprender el negocio, ¿sí? Y después este capital propio lo va actualizando el Servicio de Impuesto Interno en función de las declaraciones de impuestos, ¿sí? Y ahí se va viendo cómo el capital propio va aumentando, ¿sí? ¿Por qué vía? Por la vía de las utilidades no retiradas, etcétera. Hay un algoritmo que define el Servicio de Impuesto Interno en función de las declaraciones de impuestos y con eso le va entregando esa información a los municipios para que tengan clara cuál es la base sobre la cual tienen que aplicar la tasa respectiva para calcular la patente que corresponde pagar. Igual hay un valor mínimo de patente que es el que yo les decía antes, que es de una UTM, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Y la tasa que se aplica tiene un rango, ¿sí? Hay una tasa mínima y hay una tasa máxima. Y cada municipio puede decidir a su antojo si cobra el mínimo, si cobra el máximo, o se pone en cualquier tasa que esté intermedio, ¿ya? Esa queda a criterio del municipio. Entonces, la carga tributaria que se va a soportar va a depender de cuál sea la tasa que aplica el municipio, y segundo, del capital propio declarado o el informado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces,
¿cómo opera esto de la patente municipal? ¿Sí? La tasa varía, el rango que yo les establecía de las tasas van del 2,5 al 5 por mil. ¿Sí? Entonces, es una tasa relativamente baja, ¿sí? El 2,5 por mil es la décima parte del 2,5%. O sea, el 2,5 por mil equivale a una tasa del 0,25, ¿ya? Por ciento. Y una tasa del 5 por mil es equivalente a una tasa del 0,5%. ¿Ya? Entonces, esa tasa, cada municipio va a decidir si cobra la tasa mínima o cobra la tasa máxima o se sitúa entre medio. O sea, puede haber un municipio que decida cobrar el 3 por mil, otro que cobre el 4 por mil. ¿Sí? Pero una vez que él decide lo que va a cobrar, le tiene que cobrar a todos por igual. ¿Sí? Es decir, va a ser lo que va a cobrar el municipio por la patente municipal a los establecimientos que se instalen en su territorio. ¿Ya? Y esa tasa entonces es la que se multiplica por este capital propio. ¿Ya? Y esto tiene mínimos. ¿Sí? El mínimo de patente es de una UTM. ¿Sí? Y nuevamente las patentes son anuales, pero se pueden pagar de manera semestral. ¿Ya? Y la máxima es de 8.000 UTM. ¿Sí? La UTM debe estar cerca de los 50.000 pesos. ¿Ya? Entonces el mínimo es una cifra cercana a los 50.000 pesos y se puede pagar en 2 cuotas, ¿sí? Semestrales, de 25.000 pesos cada uno. Y en el caso de empresas grandes que tienen un capital propio abultado, esta 8.000 UTM puede ser una tasa, una patente municipal que sea de poco valor en función del capital propio que tiene la empresa. ¿Sí? Estamos hablando de mega empresas ahí. ¿Sí? Entonces la 8.000 UTM es el valor máximo que se pagaría por patente municipal. ¿Sí? Entonces, la carga tributaria soportada va a depender de dos cosas. Primero, de cuál es la tasa que aplica el municipio. ¿Sí? Y segundo, de cuál sea el capital propio declarado o informado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un capital propio que es de 10 millones, y el municipio me cobra el 5 por mil, lo que yo voy a pagar es el 5,5, el 5,5, el 0,5% del capital propio de 10 millones. ¿Ya? Y para capitales propios más pequeños, lo que va a regir, y la mayor parte de las patentes municipales que se pagan en el país, son patentes que están en el entorno de una UTM o de... La mayor parte está entre 1 y 7 UTM, es más o menos el grueso de los pagos de patentes municipales que se hacen a nivel país. Y hay un conjunto bien limitado de empresas que pagan, a las cuales quedan afectas al máximo, ¿sí? Para las cuales se aplica entonces este máximo, y de acuerdo a aplicar la fórmula general, que es la que tenemos en la letra A, del capital propio multiplicado por la tasa que aplica el municipio, les daría un pago mayor que las 8.000 UTM. ¿Sí? Sin embargo, lo máximo que se paga son 8.000 UTM. ¿Ya? Es una cifra bastante grande. Debe ser en torno a los 400 millones de pesos anuales. ¿Ya? Pero ese monto es bajo en términos relativos como porcentaje de las ventas que obtienen las grandes empresas. ¿Sí? 400 millones para una empresa como Falabella es relativamente poco, o una empresa como Codelco también es poco. ¿Ya? Entonces, siempre los municipios han alegado de que este monto deberá ser hoy por hoy mayor, porque estos montos se fijaron hace mucho tiempo. ¿Ya? Han pasado aproximadamente 15 o 20 años desde que se fijaron los montos mínimos y máximos. ¿Ya? Entonces hay muchos municipios que ven grandes empresas que finalmente pagan tasas que son bastante bajas porque se le aplica este máximo. ¿Ya? Entonces, el concepto de capital propio es relativamente simple, es el capital inicial declarado
que se va incrementando después y se va reajustando de acuerdo al IPC, y si es que efectivamente no se van retirando utilidades, en el caso de empresas emprendimientos que están constituidos como empresas, si no se van retirando todas las utilidades y van quedando utilidades acumuladas, eso va a adicionarse al capital propio declarado inicialmente. Y eso entonces lo que va a hacer que el capital propio vaya creciendo. Ya, eso estamos. Y pasamos ahora a otro impuesto que es importante y que llega como beneficio también, una parte de él, llega como beneficio a las regiones. ¿Sí? Hay una parte de lo que se recaude como royalty a la minería del cobre, que también va a un fondo, y ese fondo se distribuye a las regiones con algún tipo de criterio. ¿Ya? Una parte no es muy importante con respecto al total del royalty que se recauda, pero finalmente es una fuente de financiamiento de los gobiernos regionales de todo el país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo opera este royalty a la minería del cobre? Por un lado, la base de aplicación es el margen minero. ¿Sí? Entonces, se define el margen minero como la diferencia entre los ingresos y los costos operacionales. ¿Sí? Y ahí se ajustan algunos elementos de costo imputados, como la depreciación y la amortización de algunos intangibles. Y ahí entonces se tiene un margen minero ajustado. ¿Sí? Ese margen minero entonces es el que queda afecto a tasas progresivas en función de cuál sea la tasa del margen. ¿Sí? Y esta tasa del margen se define dividiendo el margen por las ventas. ¿Sí? Entonces yo defino el margen como los ingresos menos los costos, eso me dará el margen, y después divido el margen por las ventas. Y eso me va a dar cuál es la tasa de margen operacional con el que está trabajando la empresa minera. Y de ahí, en función de cuál sea esa tasa de margen, se va a aplicar una tasa que va a afectar ese margen, y va a haber una tasa que la mínima es de 4% y la máxima es de 14%. ¿Cuál es la tasa que en promedio se está pagando? Es cuando el precio del cobre es bueno, como el que tenemos ahora, la tasa puede llegar a un 8%. ¿Sí? A un 8% porque los márgenes, cuando los precios son muy altos, representan tasas muy elevadas como porcentaje de las ventas. ¿Sí? Entonces, hoy con estos precios podemos tener empresas que tienen tasas de margen que andan del orden del 70%. ¿Sí? Y ahí les va a tocar pagar una tasa que es entre el 8 y el 9%. ¿Ya? Otras que con estos mismos precios tienen márgenes que son más bajos, porque tienen costos que pueden ser más altos, porque la calidad del mineral va a ser distinta. ¿Sí? Pero así este tipo de impuesto se va adaptando a las condiciones de mayor eficiencia o de mayor calidad del recurso que se está explotando. ¿Sí? Y se obtiene una recaudación relativamente importante, no solamente para este fondo que va a las regiones, sino que también para el presupuesto de la nación. ¿Ya? En términos de la carga tributaria soportada, este impuesto específico de las actividades mineras, ahí está la sigla del IEAM, es impuesto específico de las actividades mineras, se considera como gasto necesario, y por lo tanto el impuesto pagado se deduce de la base de pago del impuesto de primera categoría. ¿Sí? Entonces se considera como gasto y por lo tanto reduce la base de aplicación del impuesto de primera categoría, que en el caso de las empresas mineras más grandes es del 27%. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que el efecto neto es algo más bajo,
porque al ser considerado como gasto, afecta negativamente el pago de los impuestos normales, de los impuestos corporativos, ¿sí? Entonces, en la medida que el pago aumenta, lo que se va a descontar de la base también va a ser mayor y va a tener un efecto entonces sobre la recaudación de los impuestos normales. Por lo tanto, la carga tributaria que se está soportando en este caso es el margen minero efectivo, ¿sí? O sea, definido desde el punto de vista simple, como la diferencia entre los ingresos y los gastos de operación, y se multiplica entonces por la tasa que resulte, de acuerdo a cuál es la tasa de margen que se va a aplicar, ¿sí? Actualmente, este modelo, hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso y que el día de ayer se aprobó ese proyecto para la discusión en general, ¿sí? Entonces ya pasó la primera cortapisa. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? El proyecto aquí está apuntando a aumentar la recaudación de este impuesto específico a la actividad minera, ¿sí? Entonces, eso va a traer aparejado, en la medida que aumenta su recaudación, es un beneficio neto para las regiones, ¿sí? Porque para las regiones entonces va a haber mayor cantidad de recursos a distribuir dentro de las distintas regiones, ¿ya? Y obviamente esa es una discusión importante que está ocurriendo en torno a la iniciativa presentada primero en la Cámara de Diputados, que se aprobó en ciertas condiciones en la Cámara de Diputados y pasó, se discutió en general, en particular, se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Y el Senado, entonces, hoy aprobó la idea de legislar en general, para entrar a la discusión y revisar en profundidad el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados. Y ahora probablemente el Senado va a introducir indicaciones que van a modificar el proyecto y bueno, todavía tenemos bastante tramitación por delante para ver hacia dónde va a cambiar. Pero el objetivo del cambio es generar una mayor compensación en escenarios de mayor rentabilidad de la empresa y de mejor precio del cobre, ¿sí? Entonces, ahora el proyecto lo que está estableciendo que la tasa de impuesto va a depender no del margen minero, sino que va a depender del precio que tenga el producto en los mercados internacionales, ¿sí? Entonces, las tasas van a subir cuando los precios en los mercados internacionales suban, independiente de lo que pase con el margen de la empresa que está explotando el recurso, ¿ya? Entonces, en función de eso, se va a introducir una modificación. Y lo otro probablemente que se modifique sea la definición de margen, ¿sí? Se trabaje con otra definición de margen, donde se dejen excluidas aspectos como la depreciación o la amortización de intangibles, que son imputaciones que se hacen a los márgenes, pero con criterios que son arbitrarios, ¿sí? Que tienen que ver con criterios más bien contables y que no tienen que ver con condiciones contractuales o transaccionales, como son el resto de los otros costos, ¿sí? Donde hay dos partes involucradas y obviamente se negocian precios y condiciones de entrega de los productos, ¿sí? En cambio, la depreciación y la amortización de intangibles no hay ninguna relación contractual con un tercero, ¿sí? Son criterios contables para depreciar la maquinaria y los activos fijos, ¿ya? Entonces son criterios contables que alteran la definición de margen y por eso entonces el proyecto establece que la gradualidad de la tasa va a depender del precio internacional y no de cómo vayan variando los márgenes, porque cambios de criterios contables pueden hacer que los márgenes también cambien, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que se está apuntando a que el fisco de Chile y los gobiernos regionales dispongan de una mayor cantidad de recursos cuando los precios del producto que exportamos mejora y es sustantivamente mayor, como por ejemplo el que estamos teniendo hoy es un muy buen precio en el contexto histórico.
eso es lo que tenía preparado para hoy, en términos de completar entonces nuestro periplo de todo lo que estamos viendo en términos de los distintos impuestos a los cuales estamos afectos los chilenos, ¿sí? Los impuestos corporativos, los impuestos personales, ¿sí?, a la renta, los impuestos indirectos, como el IVA, el impuesto a la ley de alcoholes, los impuestos específicos, como el combustible y los cigarrillos, y finalmente, estos impuestos que van a beneficio municipal, pero que constituyen también parte de la carga tributaria que tenemos que financiar, ¿sí? El impuesto territorial, mejor conocido como contribución de bienes raíces, y la patente municipal para la realización de actividades productivas o de prestación de servicios, o de servicios profesionales para funciones que se ejercen en forma independiente, ¿sí? Abogados, dentistas, médicos, arquitectos, ¿sí? Por ejemplo. Y con esto ya cubrimos todo el abanico previo para que ustedes entren de lleno en las próximas 2 clases con Alexis, en términos de lo específico y establecer bien las diferencias de lo que afecta a las cooperativas y a los socios de las cooperativas comparado con lo que podría ser una pyme, una pequeña empresa, y los socios de esas pymes. Yo creo que ese es un contrapunto interesante y que les va a aclarar mucho la película en términos de los beneficios tributarios que tiene constituirse como cooperativa, ¿ya? Eso, espero no haberlos aburrido en todas estas sesiones. Estuvimos 4 veces juntos, y que queden ahí con una imagen bastante completa de todo el sistema tributario que opera en Chile, una información relativamente completa de algunos detalles que son importantes, y bueno, en las próximas 2 sesiones deberán entrar en materia mucho más específica de lo que es la tributación en sistemas que están organizados bajo el modelo de cooperativa. Eso. No sé si hay preguntas, dudas con respecto a lo que vimos en clases anteriores. ¿Sí? Todas las PPT se las debe haber mandado Claudia a cada uno de ustedes. Y bueno, las clases están grabadas y ahí creo que se mantienen por algún tiempo disponibles. Eso lo sabe mejor Carlos que yo. Pero hoy quedaríamos acá, eran temas más simples y más específicos comparado con los temas que vimos en las sesiones anteriores. Así que por mi lado no me queda más que despedirme. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema, que es bastante árido, pero que nos afecta en nuestro diario vivir. Por un lado o por otro, estamos vinculados a la carga tributaria, ¿sí? Eso, que tengan un muy buen resto del día y que también tengan un buen fin de semana junto a sus familias. Y ya estamos en diciembre, así es que ojalá que tengan una muy buena Navidad junto a todos los suyos. Gracias, chao. Chao, chao, que estén muy bien, cuídense.